Hola, bienvenidos a las cartas de Lina. Me han preguntado por qué se ha vivido una controversia muy grande en nuestro país sobre lo del arca de Noé. Infortunadamente se han dicho muchas herejías por parte de los hombres, usando la palabra de Dios, usando el nombre de Jesús, usando también la historia del arca de Noé, que ha causado quizás confusión para muchas personas que no tienen claridad en la palabra del Señor. Y voy a hacer precisamente esta carta explicando que es falso y es una herejía grandísima. Y para todos aquellos que infortunadamente han aceptado a Jesús, dicen conocer las Escrituras y están apoyando a alguien que llama a Dios genocida en un momento que dice que Dios acabó con todo a través de un diluvio, que Dios no les dio invitación para entrar al arca, que fue un asesinato general de Dios, haciendo ver a Dios como un Dios genocida. Esa fue la palabra que usaron, un Dios genocida. Respeto la libertad de cada persona en su política, respeto la libertad de pensamiento de las personas, respeto al que es ateo como también al que es cristiano. Pero quiero referirme a aquellos que, siendo cristianos, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, se están dejando envolver por estas herejías, llevando la palabra de Dios hacia cosas que no son ciertas, denigrando el nombre de Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda. No estoy defendiendo a Dios, porque la palabra de Dios se defiende sola. El Señor, el Espíritu Santo, es experto en defender a través de las Escrituras todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Y vamos a mirar cómo Noé fue un ejemplo de fe y cómo vamos a desvirtuar que esto fue un genocidio y que esto fue un asesinato. Y Noé, a causa de lo que está sucediendo en el cristianismo, en el mundo occidental, pues muchos cristianos hemos tenido que pasar por momentos muy difíciles y sobre todo en los últimos tiempos. Y esto no es nada nuevo. La Escritura nos ofrece ánimo, esperanza, vida, fe en estos tiempos. En Hebreos capítulo 11, el escritor de Hebreos habla de la historia bíblica para aquellos que eran fieles, como los que habían quedado marginados, para animar a que nos mantengamos firmes en la fe en Dios frente a las circunstancias difíciles que se encaran. Y esto está en Hebreos 10, del 32 al 39. Y también hay otro ejemplo de Noé en Hebreos 11:7. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿fue qué? Advertido por Dios. O sea que Dios comenzó advirtiendo a alguien. Fue advertido Noé por la fe a través de Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo así que Noé condenó al mundo? Noé no condenó al mundo a nivel espiritual, sino que él tuvo que obedecer, de crear un arca y esperar el designio de Dios con la humanidad. Pero ¿de qué manera la fe tiene que crecer en nosotros a través de esto? Noé era de la 10ª generación de Adán en la línea de Set. Esto está en Génesis 5. Su padre Lamec le dio el nombre de Noé, que está asociado con descanso y con la esperanza de que un día trajera alivio a la tierra, que infortunadamente por la desobediencia de Adán, Génesis 5, Génesis 3, en el jardín del Edén, la tierra entró en maldición por desobediencia. Noé vivió días en el que el hombre se describe, según la palabra, como malvado, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. Es por eso que Noé se caracteriza como un varón justo, irreprochable en su generación, porque Noé no pensaba de continuo al mal. Al contrario, Noé pensaba en todo lo que había aprendido de Dios, en tener ese temor
de Dios, en realmente poner los ojos en el Señor. Y esto le enseñó Noé a su familia. Noé se caracterizó por ser un varón justo en su generación, en una época de maldad desenfrenada. Es que la palabra, cuando habla de maldad desbordada, desenfrenada, y Noé tenía una relación correcta con Dios. Una relación que se destaca, y cuando hablo de una relación que se destaca, tenía que ser una relación donde él tenía tiempos de intimidad con Dios, de oración con Dios. Y la palabra del Señor, porque dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en ese momento cuando le dijo a Noé que construyera el arca porque iba a acabar la tierra con un diluvio. Pero antes, y lo estoy parafraseando, de Dios hacer todo esto, puso a Noé y a su familia a predicar mientras iban construyendo el arca, 120 años, predicando que iba a venir un diluvio sobre la tierra, que se arrepintieran de sus pecados, que se acercaran a Dios, que buscaran a Dios, que buscaran salvarse de corazón, y no quisieron. Y eso que Dios es un genocida porque no invitó sino a unos a entrar al arca y que se cometió un asesinato. Qué triste que las personas que dicen haber creído, haber leído la palabra, piensen y se dejen meter en esta situación. Cuando la palabra de Dios habla que el Señor se cansó, que el Señor se arrepintió de haber creado todo lo que creó en la tierra, el hombre, en Génesis 6, vaya a la Biblia, Génesis 6, Dios decide enviar un diluvio porque había una extrema. Cuando hablamos de extrema, es que ya no hay más hacia dónde rebosar la maldad. Una extrema maldad, una extrema violencia llenaba la tierra. Y ahí viene la expresión se arrepintió. Y Dios, cuando se arrepintió, sintió un profundo dolor y tristeza en su corazón divino al ver que su creación era corrompida por el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío. Usted y yo somos los que decidimos si pecamos o no. Usted y yo somos los que decidimos si le creemos a Dios o no. Usted y yo somos los que decidimos si hacemos el bien o hacemos el mal. Y creo que Dios vio la causa para destruir todo esto con dos palabras: corrupción y violencia. Corrupción y violencia. Estaba el corazón humano continuo solo al mal. Todo lo que pensaban era al mal. Y no solamente eso, sino también que vino corrupción moral. Y cuando hablamos de corrupción moral, estamos hablando de totalmente desviación sexual, adulterios, fornicaciones, desviación de ideología de género, como la llamamos hoy en día, es decir, homosexualidad, todo lo sucedido en Sodoma y Gomorra. Dios venía almacenando todo esto que estaba viviendo el hombre, maldad en todas las situaciones, violencia generalizada, amenazaba con destruir el propósito original de la humanidad. Lamento y dolor había en el corazón del Señor. Génesis 6:6. Para que Dios se aflija y se lamente, tiene que ser que la maldad era impresionante. Y el diluvio vino como un juicio y también como una purificación ante la degradación total y la falta de arrepentimiento de la mayoría de los hombres. Y Dios decidió usar el diluvio como un acto de juicio sobre toda la injusticia que se estaba viviendo por causa de la desviación del hombre hacia el mal. Dios tenía un propósito de volver a limpiar la tierra de tanta maldad, de preservar la vida, de volver a reiniciar la historia a través de Noé, porque Noé fue el único que fue hallado justo ante los ojos de Dios. De toda la humanidad, solo un hombre de familia era justo con su familia, porque Noé enseñó a sus hijos el temor del Señor. ¿Cuántas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos el temor del Señor? Y la palabra de Dios es clara cuando dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y también dice en otra parte que en estos tiempos iba a ser aún muchísimo más la maldad que en el tiempo en que Dios trajo el diluvio sobre la tierra. Es decir, lo que estamos viviendo ahora es similar a lo que vivió Noé con su familia, lo que tuvo que ver Noé con su familia, con toda la maldad que había en el corazón del hombre. Entonces Dios no fue ningún genocida. Dios no fue ningún genocida y mucho menos un asesino.
porque a todos les dio la oportunidad de arrepentimiento. ¿Cómo llamo yo a esta respuesta que me están pidiendo? Herejía. Una herejía como cuando dijeron que Jesús tenía que estar rodeado de muchas mujeres y que quizás se había acostado con María Magdalena. Herejías grandísimas han dicho de parte de la boca de estos hombres en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Herejía como la que dicen que Jesucristo no vino a morir en una cruz para el perdón de los pecados y la salvación, sino simplemente que fue asesinado porque el pueblo que él apoyaba pues no tenía como el poder, la fuerza que necesitaban y se las estaban quitando, como llevando a Jesús hacia un socialismo y un comunismo. No confundamos una cosa con la otra. ¿Podemos los cristianos hablar de política? ¿Podemos los cristianos hablar de gobiernos? Sí, pero centrados y sin desvirtuar la palabra del Señor. Respetando las decisiones de cada persona, sí, pero no olvidando nuestros principios y nuestras leyes establecidas por Dios en el corazón. Hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Y tal vez lo más significativo que se nos dice acerca de Noé es que él entró y encontró gracia a los ojos del Señor, Génesis 6:8. Y Noé se caracteriza por ser un varón justo. En el Nuevo Testamento Dios también habla de Noé y se describe como un pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Los años en que el arca estaba siendo preparada realzan la gran paciencia de Dios con una humanidad malvada. Es que se predicaron 120 años. Todos los días yo me imagino. ¿Y cómo llamaban a Noé y a su familia? Locos. Ustedes están locos. Nunca había llovido sobre la tierra. Nunca. Por eso le decían, ustedes están locos. Me imagino que decían, ¿a qué Dios le están creyendo? Ustedes, ¿por qué dicen cosas que no son? ¿Cómo pasa hoy en día, no? ¿Cómo pasa hoy en día? Y Jesús también vio los días de Noé como característicos para los días a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vemos hoy la tierra? Con hombres con corazones endurecidos, llenos de maldad, que hablan herejías, que maldicen a Dios, que maldicen la nación que Dios escogió, que es la nación de Israel, que las guerras estén sucediendo una y otra cosa. Eso no nos da derecho a decir que son genocidas y a maldecir la tierra que Dios escogió para traer al Salvador, y es Israel. La palabra de Dios dice, bendigan a la tierra de Israel y vendrá prosperidad, bendición. Y la palabra de Dios fue clara cuando le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldigan. Así que hay que tener mucho cuidado. No es una figura prominente de la redención de Dios, porque el justo viviendo por fe debe estar. El justo por la fe vivirá. No es una figura prominente en la historia de la redención. Y en este tiempo también hay un arca que está abierta, un arca que está esperando a que todos se arrepientan y vengan a salvación, a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el que perdona nuestros pecados, que Jesucristo nos da la oportunidad de tener una eternidad con Dios el día que nos vayamos de esta tierra, que podamos poner la confianza en nuestro Dios, que podamos actuar en obediencia a lo que Dios ha establecido en la palabra, así como cuando Noé construyó el arca. Dios no quiso asesinar, como dicen, a todas esas personas, porque dice la palabra que Dios se sintió afligido, que Dios se sintió triste, digámoslo con profundo dolor de haber creado un hombre que por libre albedrío se llenó de maldad, prefirió la maldad al bien, prefirió la herejía a muchas de las cosas que Dios había establecido, a creerle a Él y a su palabra, a creerle a un hombre justo como Noé. Las cosas que aún no se veían. ¿Qué evidencia tenía Noé para actuar cuando Dios le dijo que construyera el arca? Ninguna. Nunca antes se había dado una inundación global. Todo parecía actuar solamente desde el carácter de Dios, porque humanamente era algo loco. Puede que Noé haya sabido que la promesa de Dios, que un día la cabeza de la serpiente sería aplastada en Génesis 3:15, porque Noé tenía que tener conocimiento de esa palabra. Él aprendió a confiar en que Dios mantendría esa promesa. Y la fe de Noé no se demuestra por el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que una inundación vendría,
Hizo preparaciones prácticas para algo que aún no veía. ¿Qué motivó para que Noé construyera esta arca? El temor reverente de Dios, la fe en Dios, la confianza en Dios, el creer la palabra establecida por Dios. Noé obedeció a Dios no solamente porque conocía a Dios de manera personal, quiere decir que Noé tenía tiempos de oración con Dios, Noé tenía tiempos de intimidad con Dios, sino que también tenía una fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que Noé tenía que tener contacto con lo que sabía de la palabra de Dios y actuaba por esa palabra sin importar que la gente le dijera que era un tonto, que la gente le dijera que era un loco, sin importar que el resto del mundo cercano a él tuvieran que ver las cosas para creerlas. Noé no tuvo que ver para creer, Noé creyó antes de ver. Noé creyó antes de ver, por fe andamos no por vista, 2 Corintios 5:7. Y Hebreos es muy claro cuando nos muestra cómo la vida de muchos creyentes fueron levantadas por la fe en Dios, cómo Dios se movió con milagros, con salvación, por la fe en Él, y cómo los que no alcanzaron las promesas dejaron una generación que sí las pudieron alcanzar por la fe de sus padres. Por la fe de sus padres. Como cristianos debemos buscar vivir nuestras vidas a la luz de un juicio venidero, nuevos cielos y nueva tierra, 2 de Pedro 3, 11 y 15. Estas cosas no las podemos ver ahora mismo. Para muchos esto es una fantasía. No, es que esto de los cristianos y que la segunda venida de Jesús y que va a venir por el cielo y que entonces todo ojo lo verá y que eso no son sino fantasías. Otra herejía más. No, es verdad, Mateo 24 habla muy claro de la segunda venida de Jesús, lo que precede a la segunda venida de Jesús, o lo que antecede más bien, porque es muy clara, toda la palabra es profética y se viene cumpliendo. La fe de Noé, al tomar a Dios, al confiar en Dios, según su palabra, condenó, no asesinó, condenó la infidelidad del mundo a su alrededor por no creer en Dios. Y aquí volvemos a lo mismo en el Nuevo Testamento. Hay dos caminos, el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios. O estamos con Cristo para salvación, o estamos sin Cristo y nosotros somos los que vamos a condenación. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. ¿Por qué se condena al hombre? Porque no cree en Él, porque tomó la decisión de no creer en Él. Puede que de Noé mucha gente se haya burlado. Muchos, yo creo que todos, no, porque si solo se salvó su familia, el resto se burló. Pero Noé nunca perdió la cordura de tomar con seriedad lo que Dios le había dicho, mientras que la locura del pecado, de la maldad, de la inmoralidad sexual rechazó la palabra de Dios. Noé relata que el diluvio nos enseña una realidad de alineación del mundo, y a pesar de las burlas que tuvo por ello, Noé se puso del lado de Dios. Y esto lo explica el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, del 3 al 6. Le costará a la persona todo al escoger seguir al Señor Jesús en este mundo, por la recompensa que es invaluable. Mateo 13, 45 y 46. Una recompensa que viene del cielo. Muchas veces nos toca decir que vamos a dejar esto y aquello por seguir a Jesús. Muchas veces muchas personas, valga la redundancia, se van a alejar de nosotros por seguir a Jesús, por creer en las Escrituras. Muchos cristianos, digámoslo entre comillas, van a preferir dejar a Dios que creer lo que está escrito y el plan de salvación para el hombre, Juan 3:16, y prefieren caer en una apostasía, prefieren caer en una herejía que seguir creyendo en la palabra de Dios. Y cristianos de años deben ir siendo discipulados, deben ir siendo formados. De un momento a otro ya Jesús no les perdona sus pecados y ya Jesús no les trae salvación, porque usan a Jesús a conveniencia para cosas que son humanas, para conveniencias humanas. El relato de Noé también demuestra tanto un juicio como una salvación, porque Dios es un Dios justo. Y yo esta semana daba una clase que se llama Mi experiencia con Dios, con un grupo de personas, y les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios fue injusto al traer un diluvio cuando todos los hombres iban de continuo al mal, con inmoralidad sexual por todos lados, con incredulidad,
con dureza de corazón, con su entendimiento entenebrecido, con maldad tras maldad tras maldad, y el único que le creyó y fue justo y tuvo fe fue Noé. Y las mismas personas me decían, no, Dios es justo y tenía que castigar el pecado, porque Él es Dios. Él fue el que nos creó y Él es el único que tiene el derecho de decidir hasta cuándo nos permite o nos alarga nuestro contrato de vida en esta tierra. Noé, por medio del arca, caminó de la mano de Dios y escapó de su juicio porque le creyó a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es el camino para escapar del juicio que se vendrá en el arca que está abierta en este momento en la tierra para nuestra salvación. Va a llegar el momento donde esa arca se va a cerrar. Y dice la palabra que muchos tendrán comezón de oír, que les hablen de la palabra y no van a encontrar quien les hable la sana doctrina. Y hoy que tienen la sana doctrina, muchos se dan, digámoslo, el placer o no, el placer no, digámoslo, como la prepotencia de dejar a un lado esto y creer lo que ellos quieran después de haber tenido conocimiento de la palabra de Dios. Es fuerte esta carta, sí, pero es necesaria, porque no podemos permitir que las herejías inunden a las personas aún que han tenido conocimiento de Dios y prefieran creer lo que las personas están diciendo a lo que Dios ha establecido y está escrito. La puerta por la que la humanidad tiene que entrar para ser salvo se llama Jesucristo, y Jesucristo debe de entrar a nuestro corazón, perdonar nuestros pecados si nos hemos arrepentido y darnos el regalo de la vida eterna, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, y el único que puede darnos ese descanso para no ir a una eternidad sin Dios, para no ir a un infierno, porque es que la palabra habla de cielo y de infierno, es nuestro Dios a través de su Hijo. El que trae el convencimiento es el Espíritu Santo. Y el diluvio es un relato para muchos horripilante de juicio, pero también es un relato de redención glorificadora, de perdón sobre la familia de Noé, de haber creído por fe y de volver a dar un nuevo comienzo. Pero infortunadamente el hombre volvió y se desvió. Hay otros que prefieren más el mal que el bien. Hay otros que prefieren obedecer cosas humanas que las escrituras que ya conocen. Hay otros que apenas están conociendo esta verdad y entregarán sus vidas a Jesucristo. Que nuestras vidas sean caracterizadas por alguno de estos dos. O confiamos en Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados que lo logró en la cruz del Calvario, entregando su vida, ofreciendo su vida. Es que Jesús no fue asesinado porque lo cogieron y lo mataron. Jesús ofreció su vida como sacrificio. Esa es la diferencia. Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados como sacrificio ofrecido. No como dicen, es que lo asesinaron por defender el pueblo. No. Jesús fue ofrecido por el Padre porque sabía que era la única carta que alguien que no pecó, que alguien que era inocente, muriera para perdón de pecados de todos nosotros, que hemos sido bien pecadores y que necesitábamos de un Salvador. Para que alguien nos salve, tiene que tener la autoridad moral, la autoridad plena, porque no pecó, no ha pecado y nunca pecará. El diluvio es una redención glorificadora de una nueva oportunidad. Nuestras vidas serán caracterizadas por ello. ¿Dónde está tu vida en este momento? Noé se convirtió en heredero de justicia a causa de su disposición para creer lo que Dios había prometido y predicó, como les dije, 120 años. ¿Ustedes creen que en 120 años no alcanzó a predicarle a todas las personas? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Ustedes creen que en este tiempo de maldad no somos muchos los que hemos salido a predicar para que nadie se vaya sin escuchar el Evangelio? Claro que sí. Y la palabra dice que todo el ser viviente en esta tierra va a escuchar el Evangelio. Lo estoy parafraseando, porque Dios no es injusto para hacer que alguien se vaya a perdición sin antes haberle dado la oportunidad de haber escuchado la salvación a través de Jesús. Y ese alguien se va porque no quiso seguir a Jesús, no porque Dios quiera que se vaya y se condene.
Eso hay que tenerlo claro. Este y cada uno de los herederos suyos fueron justificados porque creyeron y confiaron en Dios. Y Dios les dio este premio de volver a comenzar. La fe nos introduce a Cristo, quien es el heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Solamente con Él podemos heredar la justicia. La gente a quien se dirige el escritor de Hebreos está bajo la gran presión de dejar que Cristo pueda venir a los corazones, o la libertad de libre albedrío de simplemente dejarlo pasar. Pero el escritor dice que consideremos a Noé, que miremos a Noé. Y cuando nos dicen así, es decir, analicen a Noé, analicemos a Noé. Cuando Dios le dio la promesa, cuando Dios le pide que haga el arca, cuando Dios le da la oportunidad de ser salvo junto con su familia, cuando Dios le pide que predique mientras va construyendo, le dio las medidas exactas. Y yo les preguntaba a las personas a las que les enseñé esta semana en mi experiencia con Dios, ¿Dios dio solamente la orden para que Noé metiera una parejita de animales de cada especie? ¿Ese era el propósito de Dios? Oh, maravilloso. A través de la palabra ellos mismos contestaron no. El arca era para la salvación de los seres humanos. Dios preservó la vida animal, sí, porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Pero el arca era para entrar a la salvación de los humanos. ¿Cómo era el arca de grande? Para que todos pudieran venir a salvación. Y lo rechazaron. Un arca tan inmensa, solo para 8 personas. Grande es la puerta a la perdición y estrecha la puerta a la salvación, dice la palabra del Señor. Piensen en lo que Noé le tocó hacer para ser justo en su generación. Y fue tan tremendo que no solamente fue justo en su generación, sigue siendo justo en nuestra generación y nos sigue enseñando grandes cosas. Construyó un arca para que su casa se salvara y por años se aguantó a un mundo sumergido en maldad, viendo cómo el uno mataba al otro, viendo cómo el uno golpeaba al otro, viendo cómo el uno denigraba del otro, viendo cómo las familias eran disfuncionales, viendo cómo se echaban hombre con hombre, mujer con mujer, y lo digo con respeto. Dios ama a los seres humanos, pero no acepta las acciones que estos hacen, que eso es lo diferente. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Por eso Dios tiene que ser justo. Y por años aguantó Noé todo esto. Como Dios en este tiempo está esperando porque tiene la fe y la paciencia por todo lo que su hijo ganó en la cruz del Calvario, por ese sacrificio que valió la pena, para que todos vengan a salvación y se arrepientan. Y por eso Jesús dice, o la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero ¿sabe por qué Jesús no ha venido? Porque tiene paciencia de esperar que muchos más se arrepientan. Pero estamos en un tiempo donde en vez de ver que la gente viene y se arrepiente, la gente está cayendo en apostasía, en herejías, y se están dejando arrastrar. Aún personas que tienen conocimiento bíblico, aún personas que han recibido milagros, aún personas que han dicho, es que yo oro de rodillas desde temprano. ¿Y dónde está entonces todo lo que Dios había venido haciendo en sus corazones? Y no estoy juzgando ni señalando, les estoy exhortando y les estoy llamando a que vuelvan a las sendas antiguas, a que vuelvan a la palabra de Dios, y simplemente por una diferencia, digámoslo de esa manera, de pensamientos filosóficos políticos, se alejan del Señor. Por años Noé aguantó la maldad, lo cual requirió una fe completa, la fidelidad de Dios. ¿Usted se imagina todo lo que Noé escuchaba? No es que no crea que la palabra de Dios es real, no es usted que es bobo que confía en Dios, no es el papel puede con todo, como en este tiempo. ¿Usted cree que el sacrificio de Jesús nos puede salvar? No, es que yo soy muy buena gente, no, yo me salvo por las obras que hago. ¿Usted le cree a Dios? No, es que los cristianos, es que las iglesias, es que los pastores, es que los sacerdotes. No, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y uno va por seguir a Dios, no por seguir los hombres, pero no una fe ciega. La palabra de Dios debe ser las iglesias deben ser bibliocéntricas y cristocéntricas. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos un pecado que nos asedia, por tanto necesitamos a alguien que nos perdone los pecados. Y Jesús ganó para nosotros el perdón de los pecados en la cruz. Para aquellos que están diciendo que Jesús no vino a la cruz a sacrificarse para perdonar los pecados, sino para ser asesinado porque el pueblo estaba no sé cómo oprimido por el poder y que bueno, no. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia que tenemos por delante la carrera de la vida, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Tenía que dar esta palabra, sí. Me sentía, cuando me preguntaron, en la necesidad moral de darla, hablando con la palabra de Dios en mano. Si en algún momento has pensado que el arca de Noé fue un genocidio o un asesinato injusto de Dios para acabar con el hombre en esta tierra, es tiempo de que te arrepientas, porque el hombre estaba de continuo al mal y en la peor inmoralidad sexual que ustedes se puedan imaginar. Y eso está escrito en Génesis 6. Vaya a Génesis 6, no le crea a Lina María, créale a la palabra del Señor. Si usted ha creído en la herejía que Jesús estuvo rodeado de mujeres y hasta tuvo relaciones, déjame decirte que la palabra de Dios también nos habla que Jesús nunca pecó, nunca. Y él sí estuvo rodeado de mujeres, pero no de la manera como lo piensan. Mujeres que apoyaron su ministerio para traer salvación al mundo, para traer sanidad a los enfermos, para traer luz a los que estaban perdidos, porque la palabra dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se nos ha olvidado que este mundo es oscuro, que este mundo está lleno de maldad y de tinieblas y que el único que puede traer luz es Jesús. Están cambiando la salvación de Jesús por un plato de lentejas que les están ofreciendo de una manera incorrecta. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque las personas se han alejado de la oración, porque las personas se han alejado de la relación con Dios, porque las personas han soltado la palabra de Dios, o porque muchos quizás nunca se han atrevido a leer la palabra del Señor guiados por el Espíritu Santo. Porque a las personas se les ha olvidado la congregación, la importancia de ir a una iglesia. No, es que yo solo leo la Biblia y oro como yo quiera, donde yo quiera, no necesito una iglesia. Todos necesitamos una iglesia de sana doctrina, todos, porque la palabra dice en Hebreos que no nos dejemos de congregar, más cuando el tiempo de Dios está cerca, es decir, la venida de Jesús, para que nos nutramos, lo estoy parafraseando, nos animemos, nos respaldemos y aprendamos los unos de los otros. Pídale perdón al Señor, pídale perdón a Dios, que por defender filosofías o políticas o cosas han puesto a estas personas por encima de Dios, creyendo en las herejías que han dicho y no les ha importado teniendo conocimiento de la palabra. Pueden arrepentirse, porque mi pregunta es, ayer creías en que Jesús salvaba tu vida y te había perdonado los pecados y te daba una vida eterna y había escrito tu nombre en el libro de la vida. Hoy quizás crees lo que te estoy diciendo y que me preguntaron, que Dios es un genocida asesino en el arca de Noé y que Jesús no vino a hacer nada de eso, sino que el mismo pueblo lo asesinó por el poder y por el no sé qué, metiendo socialismo, comunismo. Las cartas de Lina no solo son pildoritas, son respuestas que pueden tornarse un poco duras, pero necesarias para entender. Y mi pregunta es, si lo que ayer creías que es la verdad del Evangelio de Jesucristo, hoy es borrado por lo que hoy te están diciendo personas que no saben de la Biblia, que desconocen la palabra de Dios, que de pronto creen en Dios porque han escuchado de Dios, pero no han recibido al Señor en sus corazones y desconocen todo lo que tiene que ver a nivel espiritual de Jesucristo. ¿Qué pasaría si esta noche el Señor viene por tu alma? ¿Qué le vas a decir? Es una pregunta dura con la que les dejo. ¿Te salvarías? Porque dudaste de la salvación a través del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz para creer que fue asesinado por un pueblo que estaba sediento de poder, cuando fue un ofrecimiento del Padre
para ayudarnos a todos los seres humanos a ser perdonados y a poder estar con Él por toda una eternidad, porque nos ama. Juan 3:16, el versículo más importante de la Biblia. ¿Qué pasaría si Dios esta noche te llama a cuentas y corta tu contrato de vida y ya amaneces en una funeraria y no en esta tierra? ¿Dónde iría tu alma? Y no es por meter miedo, es que las cosas hay que hablarlas como son. Las cosas no se hablan con pañitos de agua tibia en este tiempo. Las cosas espirituales se hablan con la autoridad que el Señor da, con el denuedo, porque confiamos y creemos que lo que está escrito es la dirección de Dios, es el manual de vida, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, y confiamos y creemos que lo que el Espíritu Santo nos muestra, que fue inspirado en cada uno de esos hombres para escribir las Escrituras, es verdad. Y si no, como les decía ayer a unas personas, apaguemos la luz y vámonos, porque aquí no hay más nada que hacer. Si todo fuera con las herejías que dicen ser, apaguemos la luz y vámonos, no hay nada que hacer. Padre, gracias te doy por cada persona que escucha esta respuesta, esta carta que es fuerte pero necesaria. Perdóname, Señor, si en algún momento me sobrepasé, me indigné. Tú no necesitas defensa, Señor, tu palabra misma se defiende sola. Pero sí es necesario recordarle a las personas todo lo que tú has hecho para buscar salvarnos, para hacer justicia, para ayudarnos, para traer luz a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras naciones. Hoy tenemos el privilegio de tener una palabra que podemos abrir y leer con libertad que no tienen otras naciones. Y esas personas buscan quizás más de tu dirección y de tu palabra, aunque sean asesinadas, que los mismos que tenemos la libertad de hacerlo. Y no vamos a ser asesinados en estos lugares. Perdónanos si hemos creído herejías y nos hemos dejado llenar o llevar de quizás ese odio hasta tal punto de mostrar a Jesús, mostrar al Padre y a su palabra de herejía en herejía como les plazca a conveniencia. Aquellos que tienen conocimiento de todo esto y se están dejando desviar, vuélvelos a encarrilar, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellos que apenas están conociendo esta verdad, quieren caminar de la manera correcta, que hoy puedan recibir a Jesús y simplemente decir: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname si he dejado llenar mis pensamientos, mi corazón y mi vida por basura que me están hablando, que no son más sino que palabras herejes que desvían la fe y la confianza en ti, Señor. La desvían. Tengo que tener mis ojos puestos en ti, Jesús. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, por escribir mi nombre en el libro de la vida y por perdonar mis pecados para darme una nueva oportunidad. En tu nombre santo, Jesús. Amén. La oración más pequeña y más poderosa que puedes hacer con tu boca y creer en tu corazón. Y que aquellas personas que están diciendo esto, Jesús por ellos murió también. Hoy pido perdón por ellos y pido que también les pongas obreros en sus caminos para que en algún momento se arrepientan, corrijan su camino y puedan venir a salvación. Pero aquí juega el libre albedrío. Cada quien escoge y elige lo que necesita escoger y elegir. Nosotros te hemos elegido a ti, Jesús. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Como dice Apocalipsis, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este vencerá. Yo quiero ser de las que persevere hasta el fin. Y no se trata de religiosidad, se trata de una relación estrecha con el Hijo de Dios, con mi Padre Celestial y con la guía de su precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por hablar a cada mente, a cada corazón y a cada vida, por perdonar los que abrieron sus bocas para dañar la fe de muchas personas, por permitir que muchos vengan al arrepentimiento nuevamente y vuelvan a conectarse contigo, Señor, con Jesús, autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que todavía me sigan amando los que siguen las cartas de Lina. Espero que puedan compartir con otras personas que ustedes les han escuchado todo esto, porque no tienen claro, digámoslo de una manera que no suene tan brusca, porque es una aberración, como la brutalidad de lo que están diciendo sin conocimiento, o que de pronto sí tienen conocimiento, pero lo están usando a conveniencia y no les importa al Dios al cual amamos, predicamos y el que creó todo donde estamos.
porque Él creó toda la tierra. De Él es la tierra y su plenitud. Así que espero haya sido de bendición esta respuesta. La persona que me dijo, qué bueno que hicieras una carta aclarando esto, porque a mí me tiene asombrada todo esto y me han atacado muchísimo por ser cristiana y por defender lo que Dios ganó para nosotros en la cruz a través de su Hijo, y cómo Dios también a través de Noé pudo dar una nueva oportunidad para esta tierra, a través de Noé y su familia. Gracias, Señor, por ayudarnos a todos, por el bien de una nación que te necesita. Y gracias, Padre Santo, por tu amor que es inagotable sobre cada uno de nosotros. A todos muchísimas gracias. Sigan ayudándome a compartir con otras personas las cartas de Lina. Y bueno, que Dios nos ayude a todos. Un abrazo, suscríbete, darle me gusta, compartir, y que el Señor les bendiga en este resto de día. Bendiciones.